vaya a tardar, así que prefiero 1 hora hoy y mañana van a ser 3 horas, ¿bien? Que vamos a ir pasando y van a poder hacer todas las preguntas que necesiten. Así que, tal como les he establecido, mañana directamente les informaré cómo van a ser las actividades, sus calificaciones, los trabajos que van a realizar, aunque ya los van a tener en la plataforma también. Bien, entonces, déjenme apagar primero mi cámara porque si no mi conexión se va a ir y con la compartida de pantalla va a estar complicado. Denme un segundo. Acá está. Si me pueden confirmar si ya se puede visualizar. Aún no. Aún no, doctor. Ya. En teoría ya sale que está compartiendo la pantalla. ¿No la logran visualizar todavía? Ya se ve, doctor. Perfecto. Bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces. Derecho procesal penal, parte 2. Sabemos que el derecho procesal penal en su primera parte tiene que ver mucho con garantías, derechos constitucionales, principios, así como todas las etapas previas que las vamos a ir revisando muy a grosso modo en este apartado, pero que más tiene que ver con los procedimientos especiales que pueden existir dentro del Código de Procedimiento Penal. Creo que es menester, en primera instancia, establecer qué es el derecho penal. El derecho penal va a estar calificado como un conjunto de normas jurídicas. No se olviden, esta parte es esencial, ya lo hemos visto en otras clases, que casi siempre los conceptos de lo que es derecho, algún tipo de derecho, alguna rama del derecho, pueden comenzar estableciendo que son conjunto de normas jurídicas. Algunos lo consideran ciencia, otros no piensan que es una ciencia por las características de verificabilidad, y ese es un detalle que en última instancia diferencia lo que es una ciencia social de lo que es una ciencia, o en este caso exacta, ¿verdad? Que es entonces conjunto de normas jurídicas encargadas específicamente de 3 aspectos. Vamos a ir revisándolos. Primero, regular las conductas denominadas delitos en el derecho como tal, en el derecho general, si ustedes quieren, será regular la conducta del ser humano. Pero en este caso, en el derecho penal, estamos hablando de regular las conductas denominadas delitos, así como las penas y las medidas de seguridad. Este es un concepto básico, construido. Muchas veces me gusta construirlo con los alumnos y terminan todos llegando a esta conclusión. Bien, son los componentes principales, sin embargo, por cuestiones de tiempo ahora no vamos a tener un poco más acelerada la clase. Y si tenemos ese concepto de lo que es el derecho penal, ¿qué vendría a ser el derecho procesal penal? Cuando hablamos de procedimiento, estamos hablando de un conjunto de pasos para llegar a un determinado fin. Es así que sería un conjunto de normas jurídicas también que van a regular el proceso penal, tanto en una etapa investigativa, de persecución de delitos, así como de juzgamiento de los responsables, fundado en el debido proceso. No nos olvidemos que el debido proceso es un concepto muy importante, no solo para materia penal, sino para todo el derecho. Entonces, el debido proceso tiene que ver con aquella garantía, con aquel derecho, tiene una triple dimensión: garantía, tiene una dimensión como derecho y también como un principio constitucional de protección desde la Constitución Política del Estado
Entonces significa que el Estado garantiza a las personas que van a ser sometidas a un proceso legal, a un proceso transparente, y una serie de atributos que tienen que ver con los derechos y garantías de las personas que están involucradas en un proceso. ¿Qué sería el delito? Y tal vez ustedes ya han llevado lo que es el derecho penal 1, que es la parte general, y ahí se define el delito con, a mí me gusta mucho con el tema de la teoría del delito. ¿Qué nos dice la teoría? Que hay 5 elementos específicos que hacen a la misma. Uno, en primera instancia, es la conducta, que puede ser de acción u omisión. Esta conducta está compuesta de algunos elementos como conocimiento de la persona y voluntad. Luego tenemos el elemento segundo que nos habla de la tipicidad. La tipicidad no es otra cosa que la adecuación de una conducta determinada a un tipo penal, es decir, es el encaje que existe de una conducta a un tipo penal. Por ejemplo, si el tipo penal será feminicidio, entonces la conducta, ¿dónde estaría? Estaría enmarcada en el artículo 252 bis del Código Penal, que establece el que mate a una mujer dentro de las siguientes circunstancias. Dice, ¿no? Y nos da 9 circunstancias posibles para llegar a estar adecuado a esa conducta. Eso es tipicidad. Luego, un tercer elemento de la teoría del delito, como elemento positivo, nos habla de la antijuridicidad. Entonces, esta antijuridicidad o antijuridicidad, como algunos lo mencionan, no es otra cosa que esa conducta está en contra de la ley. Para que alguien incurra en esa conducta que al final denominamos delito, termina yendo en contra de la ley. Que significa que tendría que estar en el Código Penal como tercer requisito. Cuarto requisito, el elemento culpabilidad, que no es lo mismo que decir que una persona es culpable o es inocente. No. Culpabilidad está asociada a 2 aspectos. En primer lugar, a un elemento subjetivo del delito que nos habla de que una conducta puede ser dolosa o puede ser culposa. Dolosa porque tiene un elemento cognitivo y volitivo, conocimiento, voluntad de que algo es en contra de la ley, que va a generar una sanción y aún así decido realizarla. Y un segundo elemento que podría ser la culpa. Una actitud culposa vendría a ser algo que está basado en la negligencia, imprudencia o impericia. Por estas causas, una persona puede también incurrir en un delito, pero no es su deseo haber incurrido en aquel delito, sino simplemente ha sido una situación que pudo prever que iba a ocurrir, pero no era su deseo llegar a ese resultado. Entonces, no tiene una misma sanción que el delito doloso. El delito doloso es mucho más grave, el culposo tiene una sanción menor. Y finalmente, el último requisito es es la punibilidad. Y cuando hablamos de punibilidad es que esa conducta es sancionable. Y lo es si es que está escrita en la norma. Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene una relación. Y de ahí emerge el concepto de lo que es delito, que nos dice, es la acción, lo que decíamos al principio, es la acción o conducta, si ustedes quieren, típicamente antijurídica y culpable, que conlleva una sanción. Y esto implica una transgresión de los bienes jurídicos protegidos. Esta es la finalidad o una de las finalidades principales del derecho penal. En este caso es proteger a las personas, es decir, a través de la norma que se ha dictado, proteger, prevenir y sancionar los delitos, aquella transgresión a los bienes jurídicos, que eso es lo que nos interesa proteger de las personas. Si no hubiera el derecho penal, ¿qué ocurriría? Que las personas estarían en total desprotección y lamentablemente podrían estar sufriendo una serie de transgresiones. Cualquier persona podría venir, quitarnos eh, golpearnos, lesionarnos, quitarnos la vida, quitarnos nuestros bienes, generar una serie de actos que al final interrumpen el ejercicio de un derecho, interrumpen la protección a algo que nos pertenece.
bien, a un derecho que tenemos constitucionalmente hablando. A eso apunta el derecho penal. Y seguramente ustedes en un derecho procesal penal 1 han podido llevar todo lo que son las etapas del proceso penal. La mayor parte de los autores establece que existen 5 etapas, aunque existe una sentencia constitucional, si mal no me equivoco es la 1036, quebrado 2012, que ha establecido o ha dejado claro que en realidad existen 4 etapas. Acá vamos a hacer un contraste. La que nosotros conocemos principalmente y se maneja en casi todos los lugares es 5 etapas. La etapa preliminar, que tiene un inicio con una denuncia, con una querella o con una acción directa también. Es decir, se puede iniciar el proceso directamente por una intervención policial preventiva en la que los policías de oficio empiezan un proceso, lo llevan hacia la fiscalía y ahí se da el inicio de la etapa preliminar. Esta etapa preliminar generalmente dura 20 días aproximadamente, pero puede ser ampliada a 60 días, 80 y hasta 120 días según las circunstancias. Esto lo pueden ver ustedes en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. La etapa preparatoria, que vendría a ser una que comienza con la imputación formal. En realidad empieza con la notificación del juzgado al imputado con en este caso con la imputación formal. Y esto lo establece esta sentencia constitucional que les he citado. El juicio oral va a comenzar con una actividad que tiene el fiscal. Al concluir estos 6 meses de investigación, si el fiscal considera que existen suficientes elementos de convicción para creer que una persona es con probabilidad autor o partícipe de un delito y ha recabado los suficientes elementos para sostener esta teoría en un juicio, entonces se va a producir la acusación formal y con esta acusación formal perderá competencia el juez de instrucción penal y empezará a tener competencia el juez de ejecución penal, o perdón, el juzgado de sentencia o, en su caso, el tribunal de sentencia, según sea el delito que se ha cometido, ¿no? La gravedad, ustedes lo pueden ver eso en el artículo 52, cuando nos dice qué delitos va a revisar un tribunal de sentencia y cuáles los va a revisar un juez de sentencia. Entonces, una vez abierto lo que es este juicio oral, que es la fase más importante de todas estas etapas, es ahí donde se podrá plantear las teorías del caso, de todos los que intervienen en el proceso, es decir, el fiscal, el acusador particular y un abogado defensor. Entonces comienza el contradictorio, la producción de prueba, etcétera, y finalmente su judicialización, que es lo que después de judicializarse, con prueba testifical, documental y la pericial, finalmente va a concluir este periodo probatorio, se van a dar los alegatos en conclusiones, donde cada uno va a decir si ha probado o no a través de la prueba aquella teoría del caso que ha planteado y cumplirá todos aquellos requisitos. Todo eso está dentro de lo que es esta etapa del juicio oral. Entonces, posteriormente, nos encontramos con una sentencia que va a emitir el tribunal o el juzgado, el juez en este caso de sentencia, y determinará si el imputado es autor, en este caso lo condenará a una sanción conforme al delito que se haya planteado. Y en su caso también podrá dictar una sentencia absolutoria. De esta manera concluye la etapa del juicio oral. Posteriormente viene la etapa de los recursos. En este caso, si bien hay varios recursos que ustedes van a poder ver, el que nos interesa por las etapas que estamos viendo es el recurso de apelación restringida, que es con el que se puede apelar a una sentencia, sea para la parte víctima que hubiera perdido o sea para la parte imputada.
Finalmente, después de que se habría producido una sentencia condenatoria y ésta llegue a ejecutoriarse, cuando concluya, ya no haya más recursos, no exista el recurso de casación ni nada, entonces se procede a la última etapa, que es la etapa de la ejecución penal. En esta etapa de ejecución penal, el juez se va a encargar de que se cumplan las garantías, derechos del imputado, o en este caso del condenado, y que también se salven estos derechos, pero también va a controlar el cumplimiento de la pena. Con esto concluiría todo lo que es el procedimiento, y les decía que en esta sentencia constitucional se menciona que solo existen 4 etapas, y la etapa preliminar resultaría ser una subetapa de la etapa preparatoria. Actos iniciales, posteriormente una etapa investigativa, que es la que se conoce como preparatoria, y finalmente los actos conclusivos, conforman todo lo que es la etapa preparatoria de juicio como una sola etapa. Luego viene el juicio oral, los recursos y ejecución penal. Entonces son dos versiones que se manejan. Les doy las 2 versiones porque una está respaldada por una sentencia constitucional y la otra está respaldada por la práctica que se usa en los juzgados, etcétera, etcétera. Esta de las 5 etapas es la que ustedes van a poder ver que se maneja en esos juzgados, la etapa preparatoria, preliminar, etcétera. Se las menciona así y jamás van a escuchar que se las mencione como subetapas o la subetapa de la etapa preparatoria, no. Por eso les estoy dando este dato. Simplemente para resumir un poco, y acá después de cada etapa les voy a pedir si alguien tiene alguna consulta, pues me la hace. La etapa preliminar hemos visto que se inicia con una denuncia que puede ser directamente ante el Ministerio Público, por escrito, puede ser oralmente también. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito. También puede ser iniciada en en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la FELCB, cuando se trata de un delito asociado con la Ley 348. También lo puede hacer en la FELCC cuando se trata de un delito común, de orden común, y finalmente también lo puede realizar en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico cuando estamos hablando de delitos asociados con la Ley 1008, ¿cierto? Y eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se tiene que hacer en esta etapa? Buscar elementos indiciarios, porque eso es lo que nos va a pedir, en este caso, nos va a pedir como exigencia a un fiscal, el juez, que se llegue a elementos indiciarios. En base a eso va a tomar una decisión el fiscal más adelante. En esta etapa preliminar se pueden aplicar, en el caso de mujeres víctimas de violencia, medidas de protección. También se van a generar actos iniciales como registro del lugar del hecho, como secuestro de algunos elementos que sean importantes y objetivos, etc. Acá concluye con una posible decisión. El artículo 301 establece que después de concluir esta etapa preliminar, el fiscal puede llegar a una de 4 decisiones. En primer lugar, puede imputar formalmente, que si lo hace, daría lugar al inicio de la siguiente etapa. Al inicio de la siguiente etapa, les voy a pedir, por favor, que guarden o que tengan cuidado con sus micrófonos. Está encendido, creo que de Andrés Alberto Mamani. Gracias, muy amable. Bien. Entonces, se va a iniciar con la imputación formal. Si esto es lo que dicta, se va a dar lugar al inicio de la etapa preparatoria de 6 meses. Pero también se puede rechazar esta denuncia, se puede rechazar la querella, se puede rechazar en esta etapa, cuando le toca hacer un requerimiento conclusivo en esta etapa preliminar. Y eso puede dar lugar a que después la víctima, en caso de que se haya rechazado, pueda objetar ese rechazo fundamentadamente y después el fiscal departamental va a decidir si fue correctamente rechazado o no y podrá ratificar o revocar. También puede decidir la complementación de diligencias
que eso implica informar al juez de instrucción en lo penal que necesita ampliar el plazo para estas diligencias iniciales. Entonces, con eso tomar una decisión. O finalmente puede decidir por una salida alternativa. Cuando hablamos de las salidas alternativas, estamos hablando de aquellas conocidas como el criterio de oportunidad, la conciliación, el procedimiento abreviado o la conciliación, ¿no? Entonces, estamos en ese orden. Podríamos tomar cualquiera de esas salidas, el fiscal puede hacerlo, o, como les había dicho antes, imputar formalmente si considera que existen suficientes indicios, no pruebas, indicios simplemente, para ver si esa persona tiene que ser investigada a través de una siguiente etapa. Entonces, aspectos importantes, como les decía, criterio de oportunidad, conciliación, suspensión condicional del proceso, quizás me olvidé ese, y el procedimiento abreviado. Son las 4 salidas alternativas a las que puede llegar también el fiscal de acuerdo a las circunstancias y al delito. Entonces, como les explicaba hace un momento, los plazos para esta etapa pueden ser de 20, 60, 80 o hasta 120 días. Esto lo van a poder ver en el artículo 301. Antes de entrar a la etapa preparatoria, ¿alguien tiene alguna consulta sobre esta etapa preliminar? Quizás. Bien, creo que no. Entrando a lo que es la etapa preparatoria, les decía que inicia Doctor, con la buenas imputación, noches. en realidad con Yo la... le quiero No, preguntar, dígame. doctor, perdón, ¿en qué casos No se les... puede A ver, haber continúe, continúe. una reconciliación en la etapa preparatoria? Eso, doctor. En cualquier etapa del procedimiento puede haber una conciliación dependiendo el delito, ¿no? Por ejemplo, existen prohibiciones en delitos que involucren menores de edad y en delitos de violencia familiar o doméstica, por ejemplo, no está permitida la conciliación, a no ser que la víctima, en este caso, en el caso de mujeres, la promueva. Eso también lo vamos a ver más adelante. No es en todos los delitos, pero en los delitos de orden común sí se puede llegar a una conciliación. Es recomendable, hasta se le dice a las autoridades que como una de las primeras medidas que deben tomar es intentar la conciliación. Esto en cualquier etapa, puede ser en la etapa preliminar, puede ser en la etapa preparatoria, e inclusive se ha dado muchas veces en la etapa de juicio oral antes de dictarse sentencia, también ha sido posible esta salida alternativa. Bien, ingresando entonces a lo que sería la etapa preparatoria, les decía, se inicia con la notificación del juzgado de instrucción penal al imputado directamente. Entonces, a partir de ahí corren 6 meses. Acá lo que se va a realizar, y lo vamos a ver a mayor detalle después, cuando ingresemos a un tema extra que les voy a dar, que es sobre las medidas cautelares. Entonces, ahí se puede aplicar medidas cautelares personales o reales para resguardar el proceso. Bien, entonces, también se van a generar una serie de actos investigativos, se va a solicitar a través de medios de prueba, que así está establecido en el Código de Procedimiento Penal, la manera de obtener elementos para sustentar un juicio. Estamos hablando de pericias, registros, careos, declaraciones de testigos que pueden ser menores, que pueden ser testigos especiales, documentales, prueba documental, reconocimientos, informes, secuestros, autopsias, exámenes médicos, requisas, etc. Todos estos son medios de prueba por los cuales se va a poder obtener en su momento órganos de prueba. Bien, entonces, esto dura 6 meses y en algunos casos se puede prorrogar hasta 18 meses, cuando son delitos con temas de narcotráfico, asociaciones criminales, etcétera, que requieran este tratamiento. Es importante también establecer que cuando una persona
esté dentro de estos 6 meses y dentro de la investigación se encuentra que otra persona también está o ha estado implicada en el hecho, puede que 1, 2 o 3 días antes de cumplirse los 6 meses se impute formalmente también a esta otra nueva persona. Eso hace que desde ahí la investigación tenga que volver a darse 6 meses para que recién concluya la etapa preparatoria. Algunos dirán, es injusto para el que ya estaba dentro de sus 6 meses, pero es lo que establece la ley y esa misma sentencia constitucional antes mencionada. Concluye, finalmente, la etapa preparatoria con algo parecido a como concluye la etapa preliminar, con la posibilidad de que el fiscal, en este caso, establezca la necesidad de acusar formalmente al imputado, en este caso, porque ha encontrado suficientes elementos de convicción para sostener que es con probabilidad autor y partícipe del hecho. Puede también, si él no ha llegado a tener esa convicción, dictar un sobreseimiento, que significa que lo deja a un lado del proceso, que no ha llegado a obtener los suficientes elementos o ha descubierto que el hecho no sucedió, que no era delito. Entonces se pueden dar estas circunstancias y por ende queda sin sanción o queda al margen de una investigación. Sin embargo, esto puede ser también impugnado. Ya aquí ya no se habla objeción, sino se llama impugnación. La víctima puede impugnar y el fiscal departamental decidirá sobre si el sobreseimiento expuesto por su inferior, en este caso un fiscal de materia, resulta estar bien fundamentado y entonces lo va a ratificar y si no, lo va a revocar. Podrá ordenar que se acuse o podrá ordenar que continúe la investigación. O finalmente también puede volver a aplicar las salidas alternativas. Cuando hablamos de las salidas alternativas, les repito, suspensión condicional del proceso, conciliación, puede aplicar un criterio de oportunidad, según vean ustedes en el procedimiento penal, o un procedimiento abreviado. No vamos a tocar todos, sino los que están en el programa, porque se supone que en Derecho Procesal 1, Penal 1, es que han llevado todos estos y lo que estoy haciendo es hacer un breve resumen para que entremos en contexto y además para recordarles, hacer una retroalimentación y ustedes puedan estar listos en esta materia también, refrescando lo que entiendo ustedes ya han estudiado en su momento. ¿Alguna pregunta sobre la etapa preparatoria? Doctor, sí, Bien. perdona que les pregunte otra vez. Yo he visto un caso en la que unas personas que han cometido un hecho delictivo en la etapa preparatoria se han escondido, han cambiado de domicilio, han hecho muchas cosas, ¿no? Ya no estoy en La Paz y todavía se notifican con el juzgado y con la fiscalía, ¿no? Y dicen, estoy en Santa Cruz, por decir, ¿no? Y no se dejan comunicar, y pasa el tiempo y pasa el tiempo, ¿no? Y no se dejan comunicar, al final no se dejan encontrar, se va a Santa Cruz a notificarles, pero dan una dirección falsa y todo lo demás, pasa el tiempo y llega el control jurisdiccional y se rechaza el caso. ¿Qué se puede hacer para evitar estos casos, doctor? Bien, en esto se trata simplemente de que los abogados actúen correctamente, así como los juzgados. Cuando una persona tiene señalado un domicilio, ese es el domicilio donde tienen que notificar. Si le notifican en ese domicilio, aunque la persona no viva en él, la notificación es plenamente válida. Y si ni bien se lo ha notificado y hay una actuación como una audiencia, por ejemplo, y no acude a esa audiencia, se declara la rebeldía. Entonces, cuando hay una declaración de rebeldía, lo que pasa es que se suspende o interrumpe, mejor dicho, se interrumpe el término de la prescripción, así que no va a prescribir y en una etapa preparatoria, aún con una persona en rebeldía, se puede llegar a un juicio oral. Se lo puede llegar a acusar. ¿Por qué? Porque esa persona decidió, a pese a su legal notificación, no presentarse. Para que alguien después diga o mande un memorial y diga, no, yo no vivo ahí, vivo en este otro lugar,
tendrá que demostrar que vive en ese otro lugar y las diligencias se van a practicar en ese nuevo lugar. Ahí ya no va a tener una excusa para decir que no, cambió otra vez de domicilio, será su culpa y será bajo su responsabilidad y la rebeldía igualmente va a operar. Entonces, esa es la manera en la que se tiene que realizar y ya cuando sea un juicio oral y se lo declare en rebeldía y ya se conozca su paradero, se ejecutará el mandamiento de aprehensión que va a salir y se lo podrá llevar con la fuerza pública a su juicio oral. Si no ha ocurrido en el caso que usted me está diciendo es porque el juzgado y los abogados no están manejando correctamente el procedimiento y están permitiendo o están durmiéndose, no dejando que ocurra estos actos que les estoy diciendo. Bien. Si no hay otra Gracias, doctor. pregunta, el juicio Creo que esto el pasa. juicio Gracias, doctor. oral. Está bien, no se preocupe. Juicio oral. El juicio oral, como les decía, es la fase más importante del proceso. Acá se da la acusación, posteriormente un auto de radicatoria, en el que va a radicar en un juzgado de sentencia o en un tribunal de sentencia. Posteriormente se le va a exigir al fiscal la presentación física de las pruebas al juzgado que ahora está teniendo el conocimiento de este proceso y que será el que decidirá en un juicio oral. Posteriormente a la entrega de las pruebas se le va a notificar a la víctima o querellante para que, si quiere o no, presente su prueba y acusación particular. Entonces se le da 10 días hábiles para que ella decida sobre este aspecto. Con o sin presentación, se le notificará con las acusaciones al imputado. Y también se le va a otorgar el plazo de 10 días para que haga lo mismo, presente su prueba de descargo, sus testigos, etcétera, etcétera. Finalmente, cumplidos estas formalidades, se dictará auto de apertura de juicio oral, que no es, como dice la norma, no es sujeto a apelación, y en ese se va a señalar una audiencia de juicio oral que puede ser entre 20 y 45 días, como establece la norma, que se va a señalar esa audiencia. Entonces, el día del juicio se van a convocar a las partes, se van a tratar los incidentes o excepciones si es que hubiesen, se van a fundamentar las acusaciones, se dará la declaración del imputado, posteriormente la presentación de la defensa o lo que son los alegatos iniciales de la defensa. Más adelante se abrirá el periodo de prueba donde se va a recibir o recepcionar la prueba testifical, la documental y pericial y la prueba material, ¿no? Evidencias y otros más que existiesen. Una vez concluido este periodo, este es un resumen, se hará la fase de los alegatos en conclusiones, donde las personas, en este caso los abogados, tanto fiscalía, tanto el abogado de la víctima como el abogado de la defensa, tendrán que plantear sus alegatos en base a su teoría del caso. La teoría del caso es una metodología para exponer cómo para ellos ocurrió un hecho, con qué prueba se está acreditando ese hecho y cuál es la calificación jurídica. Esos tres aspectos forman parte de la teoría del caso, que es diferente a la teoría del delito. Bien, entonces esta es la teoría del caso. Finalmente, después de que los tres expongan sus alegatos, se dará la última palabra a la víctima, al imputado, para que puedan pedir por última vez lo que ellos quieran y hablar lo que ellos quieran antes que se entre a la deliberación del tribunal o juez. Y finalmente se emitirá una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Este es el resumen, muy, muy corto resumen, pero no se olviden que no es parte de la materia en particular. Por ende, no vamos a entrar en mucho detalle. ¿Alguna pregunta sobre juicio oral, sobre esa etapa? Doctor, a disculpar que de repente yo no me estoy preguntando mucho, pero me interesa saber. En esta etapa del juicio oral hay ciertos principios fundamentales, ¿verdad? Hay criterios, según yo escucho hablar, que conducen tanto al juez de instrucción, de sentencia, y a las otras autoridades, incluso fiscal, a poder determinar si realmente el hecho delictivo se ha
producido o no. ¿Cuáles son estos principios fundamentales que se aplican, o estos criterios por las que se Ujú. basan para decir que realmente se ha cometido la pena? Eso, doctor, gracias. Bien, que se ha cometido en todo caso el delito, ¿no es cierto? Bien, de hecho, existen principios que rigen la etapa del juicio oral. Uno de esos es el principio de contradicción. Eso significa que las partes van a tener una tesis y una antítesis, que van a competir por cuál de las dos tiene la razón. Un segundo aspecto, aparte de la contradicción, es la continuidad. Un juicio tiene que ser continuo, es decir, no debe exceder los días, tienen que ser lo antes posible concluir. A veces esto no se da, pero esa es la idea de que sea un juicio continuo. También se da el principio de la inmediación, es otro de los que rige el juicio oral. El principio de la inmediación tiene que ver con que las partes deben estar presentes una vez que ha iniciado el juicio, desde el principio y hasta el final. Y a esto de las partes me refiero principalmente a los que son sujetos primarios o principales y el accesorio. El principal, ¿quién es? Es el juez o jueces que componen el tribunal, secretario, en este caso el fiscal, Ministerio Público, y el imputado con su abogado defensor. Estos son los principales. Con estos sí o sí se debe realizar el juicio y sin ellos no puede continuar. En cambio, la víctima y su abogado defensor resultan ser accesorios. ¿Por qué son accesorios? Porque la víctima puede o no estar en calidad de querellante o acusadora particular, simplemente puede ni siquiera estar presente. Si ella no quiere, es una elección. Y el Estado, con el Ministerio Público, es el que defiende sus bienes jurídicos, bienes protegidos, ¿no? Entonces, esta es la situación, por eso la víctima no resulta ser esencial, sino un secundario, aunque es su derecho que se le comunique cualquier resolución o que se le comunique y se le dé la oportunidad de hablar antes de emitirse cualquier resolución, parte de los derechos de la víctima. Y también, por supuesto, rige el principio de la oralidad. Eso significa que todas las pruebas tienen que seguir ciertas reglas para llegar a una conclusión. Los testigos serán admitidos oralmente, no pueden introducirse como prueba sus declaraciones por escrito, siempre tienen que estar presentes justo para que se cumpla ese principio de contradicción. Y finalmente, básicamente esos son los principios que rigen, pero algo hay que entender, hay otros, si usted quiere, y tal vez no sé si eso es lo que usted preguntaba, existen algunos principios como el jura novit curia, que establece que el juez conoce el derecho y finalmente si él, después de escuchar todas las atestaciones, ver el desfile de las pruebas, considera que el delito que el Ministerio Público ha acusado no resulta ser necesariamente ese, sino otro de la misma familia de delitos, puede cambiar la calificación siempre y cuando no perjudique al imputado. Entonces, esta situación se puede dar y también rige otros principios como el que una persona no puede ser condenada si es que no existen suficientes elementos y si se genera una duda razonable, entonces se debe preferir, en este caso, que el imputado sea absuelto, el acusado sea absuelto. Si hay duda razonable, es mejor, como dice al principio, dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Entonces, esta situación es muy, muy importante y creo que esos son los principios que rigen el juicio oral. Gracias, doctor. Gracias. Bien, vamos a entrar entonces a la cuarta etapa, que son los recursos. Ya los vamos a ver más adelante un poco a detalle, pero en general, apelación restringida, apelación incidental, el recurso de reposición, el recurso de casación y finalmente la revisión extraordinaria de sentencia que algunos entendidos dicen que no es precisamente un recurso, sino un medio de defensa y una garantía que puede ser
elevada o solicitada en cualquier momento, mientras la persona esté cumpliendo su condena. Y con esto puede obtener un nuevo juicio y en su momento puede obtener su libertad si es que logra cumplir con los requisitos, que también los vamos a ver más adelante. Finalmente, la última etapa, la ejecución penal. Acá el juez de ejecución penal simplemente se dedica a ejecutar la sentencia condenatoria. Cuando la sentencia es absolutoria ya no va a entrar a esta etapa. Esta etapa únicamente es para aquellos que han sido condenados y esa condena ya está ejecutoriada, esta sanción ya es ejecutoriada. Eso quiere decir que ya no hay recurso ulterior. Acá el juez de ejecución penal tiene que velar por el respeto a los derechos del condenado, también va a controlar el cumplimiento de la pena, va a atender solicitudes que el imputado, el condenado le haga, como la libertad condicional y otros, y así también va a estar a cargo del registro de antecedentes penales. Bien, con eso hemos dado el repaso principal a esto que era para mí Derecho Procesal Penal 1, si ustedes quieren, ¿no? En base a eso, ustedes podrían hacer un estudio, revisar documentación. Yo también les voy a pasar algunas cosas para que se pongan al día o recuerden lo que han visto en algún otro momento. Ahora vamos a ingresar a lo que nos toca, a lo que son los juicios especiales, ¿no? Y los juicios especiales de los que estamos hablando son diferentes, que tienen características diferentes a lo que es el juicio ordinario, juicio oral. Para empezar, existen juicios que están relacionados con la Ley 348. Una ley controvertida, muchos dicen no, es una ley injusta. En mi opinión, es una ley necesaria, es una ley correcta, es una ley que equipara de alguna manera aquellos desniveles que existen entre hombres y mujeres respecto a la justicia. Para quienes hemos trabajado muchos años en materia penal, hemos podido ver que, aunque se piense lo contrario, las mujeres difícilmente han encontrado justicia en este sentido. Y hay muchos que ahora tienen esa idea de que la justicia es igualdad. Y nos olvidamos de la equidad, porque si fuera igualdad la justicia, entonces tendríamos que borrar todo lo que es la ley, Código Niño ni Adolescente, la ley 548, porque discrimina positivamente, pero discrimina, nos dice que el testimonio de un menor tiene carácter de verdad y tiene más valor que el de un adulto. Entonces, si estamos buscando justicia igual a igualdad, entonces deberíamos pensar que los niños tampoco tienen derecho de tener más derechos que los adultos, que los protejan. Pero ¿por qué los niños tienen más derechos en su ley? Porque ellos no tienen dinero, no tienen recursos para obtener un abogado que los proteja, porque ellos no tienen la posibilidad de defenderse muchas veces y se encuentran en un estado de desventaja frente a los adultos. Esto se llama vulnerabilidad. Y si entendemos ese principio de vulnerabilidad, entendemos que la ley 548 es necesaria. Es necesaria para los niños y su protección. Y creo que nadie está en desacuerdo que los niños deben ser protegidos. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Algunos pueden estar de acuerdo o no de darles más derechos que a los adultos simplemente, pero algunos lo llamarán discriminación y lo llamarán injusticia. Sin embargo, esa ley está ahí porque es necesaria, porque también es un sector vulnerable. Asimismo, la ley 348 ha sido creada porque defiende a mujeres víctimas de violencia y estas mujeres víctimas de violencia han estado en un estado de vulnerabilidad. También no es noticia que existen muchísimos más casos de violencia, muchísimos, estamos hablando de un 90 a 10, digamos, de casos de violencia de varones hacia mujeres y no de mujeres hacia varones. Si ustedes quieren, ¿hay casos de varones también? Sí, por supuesto, 10%. Entonces, ¿a cuál protegemos? ¿Al 90% de la población vulnerable o al 10% de la población vulnerable? Por eso hay una ley, por eso se protege los derechos de las mujeres y es algo que no solamente está en el Estado boliviano, sino en todos los países existe una ley similar. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estos aspectos que les estoy diciendo y han visto la necesidad
de proteger a aquellas mujeres que por muchos años han vivido violencia y no han podido hacer nada porque sus agresores resultaban ser sus parejas que no permitían ningún tipo de justicia. Se creían con el derecho y hasta las autoridades les daban el derecho de violentar a sus parejas si eran sus parejas. Solo se protegía a aquellos que no eran pareja. Bien, entonces esto ha ido cambiando. Aún la protección es mínima. Aún de 53,000 casos anuales, el 16% llega a sentencia y el resto no llega a nada. Así que no hablemos de una protección extrema hacia las mujeres, ni tampoco de ese 16%, ojo, la mayor parte, si es un primer delito, no entran a la cárcel. Simplemente cumplen sanciones alternativas. Por ende, deberíamos pensar si realmente esta ley es tan lesiva como lo dicen últimamente en las propagandas a los hombres o no lo es. Cuando vemos que el porcentaje de efectividad de los procesos penales es mínimo y personas que entran a la cárcel finalmente porque han reincidido en esto es mínimo también. En las cárceles simplemente ustedes podrían ver esta situación. Pero bien, con esa introducción existe un procedimiento especial en caso de violencia contra los niños, adolescentes o mujeres que está en el artículo 393 Septier, Ley 1173, que está en el Código de Procedimiento Penal. Ya les anuncio a los que han llegado tal vez un poquito tarde que hoy día solamente vamos a tener clases hasta las 8 menos 3 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque tengo una audiencia programada, les había dicho, pero no les voy a quitar las horas que están dispuestas para esta materia. Mañana vamos a tener una clase de 3 horas seguidas para que podamos concluir todo el material y también ustedes puedan hacer sus preguntas. Así que no se preocupen, yo soy el primero en nunca gustarme darles menos de las horas que son solicitadas. Entonces creo que están en su pleno derecho de recibirlo, ¿ya? Pero ya les adelanto que en 8 menos 3 minutos vamos a concluir la clase. Bien, y mañana vamos a estar a la 1:30, por favor. Sé que la mayor parte de las veces es hasta las 13, es a las 14 horas, pero esta vez les pediré 13:30 va a ser la clase y vamos a pasar hasta las 16:30. Bien, con esto continúo. Bien, como reglas especiales que tiene la ley 348 y los procedimientos especiales, ¿en qué nos diferenciamos con el procedimiento común que les he resumido hace un momento? Para empezar, existen principios como la no revictimización, es decir, que los jueces o fiscales van a disponer que una víctima trate de declararse lo menos o que trate de declarar lo menos posible para no tener que ser expuesta a repetir una y otra vez los hechos en los que ha pasado y ha sido víctima de violencia, porque sabemos que eso produce un nuevo daño a la víctima. Entonces, esta es una de las reglas principales. También rige el principio de la informalidad. Casi siempre durante el procedimiento común y especialmente en el sistema inquisidor con el antiguo Código de Procedimiento Penal, lamentablemente, el formalismo extremo giraba a todo. No importaba si una persona era un asesino, un violador de niños, etcétera, si los policías cometían errores procedimentales en adquirir una prueba, una pericia, esta pericia era totalmente nula. Y al final, aunque hubieran 1000 pruebas que decían o establecían que esa persona podía ser culpable, si estas pruebas principales tenían algún tipo de problema o falla en el procedimiento, entonces esa persona quedaba en libertad, pese a que los jueces podían entender que sí, todo apuntaba a que era culpable. Entonces, este principio de informalidad, establecido en la ley 348, artículo 4, numeral 11, que está muy asociado al principio de verdad material y accesibilidad, que también está en el artículo 86 de esa ley, queda claro que establecen que es mejor o es más importante llegar a la verdad histórica de los hechos que mantenernos dentro del formalismo, ¿no? Entonces, sin que eso signifique violación de derechos y garantías, pero
el formalismo no puede estar por encima de la verdad material. Por eso es que se da el principio de la informalidad. Eso no está en los delitos comunes, pero sí en los delitos asociados a la ley 348. También la ley aplicable y preferente inclusive sobre el Código de Procedimiento Penal es la ley 348 y en el caso de los niños la ley 548. Como dice ahí, aún por encima del Código de Procedimiento Penal. Si bien el Código de Procedimiento Penal va a dirigir ciertos aspectos, plazos, etcétera, que sí se cumplen, modifica algunas situaciones y en el juicio también se dan otras situaciones donde el principio de informalidad y verdad material es más importante. También es importante hablar de los certificados médicos y de la recolección de la evidencia. Entonces, para empezar, una mujer que ha sufrido agresión sexual debe atendérsela de inmediato y de forma obligatoria, y no solamente por un médico forense, sino en cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque es parte de las obligaciones del Estado, conforme al artículo 15, proteger a una mujer víctima de violencia y romper con esa violencia que se le está generando. Entonces, cualquier médico del sistema de salud pública y del Seguro Social pueden hacer un reconocimiento a una víctima de violencia y luego ser corroborado con un médico forense. En los casos de violencia sexual, lo mismo, se tiene que hacer una atención, pero no solo una atención, sino también va a recolectarse evidencias sin necesidad de un requerimiento fiscal, que en un caso de delito común tendría que darse. Entonces deben ser entregadas esas evidencias que el hospital o el centro de salud ha recabado inmediatamente a la autoridad competente en el marco del protocolo de cadena de custodia, ¿no? Que significa un documento donde se deja constancia de quién tuvo en primer lugar un elemento y a dónde fue conducido. Esta es la cadena de custodia. Y al final se entrega al Instituto de Investigaciones Forenses o en su caso al Instituto de la Policía, en este caso técnico de investigaciones de la policía, que es el IRCUP, y a cualquiera de estos órganos que son paralelos y brazos operativos investigativos del Ministerio Público, entonces se va a prestar la colaboración. También se van a dictar medidas de protección inmediatas, puede ser por FELCB, los SLIMS, la Fiscalía, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y estas serán homologadas por el juez si es que corresponden o se ampliarán o se quitarán algunas, pero se va a proteger de entrada. Esto no ocurre con los delitos comunes. Ojo, por eso se les está mostrando aquellas diferencias esenciales. Posteriormente es bueno también hablar de las resoluciones integrales, ya que en cualquier etapa del procedimiento de violencia, tanto la víctima como su representante podrán solicitar dentro del mismo proceso de violencia el divorcio o una desvinculación de la unión libre, y asimismo la asistencia familiar, todo dentro del mismo proceso penal. Esto no ocurre en otras situaciones. Ustedes saben que es el juez público de familia el que va a tratar estos temas generalmente, pero bajo estas circunstancias y por la informalidad de la ley 348 se puede dar esta situación en ciertos casos. Inclusive se puede definir la guarda y la custodia de los hijos hasta de manera temporal hasta que sea resuelto por la autoridad familiar, en este caso, o de la niñez y adolescencia, pero se puede dictar como medidas temporales. También debemos entender que la etapa preliminar dura menos. En vez de esos 20 días, son 8 días que puede reducirse, pero también se puede emplear hasta 60, hasta un máximo de 60. Si se dan cuenta, es diferente hasta los 120 que se da en un delito de orden común. Se acepta la corte de la etapa preparatoria y los juicios son señalados con prioridad. Esto debería ser, aunque en realidad hay juicios que a veces los señalan para 2 años después. Así que no es algo que se cumpla en la realidad, por lo menos acá en Cochabamba, donde yo me encuentro. Están señalando juicios de violencia 2 años después. Es una realidad, una triste realidad. Los procesos para las mujeres, en este caso, pueden tomar un abogado particular, claro que sí, es su derecho, pero si no lo tienen y si no tienen acceso a
efectivo, pueden iniciar un proceso sin costo con defensa gratuita de la víctima. No existe el perdón judicial tampoco, ni la suspensión condicional de la pena. Siempre debe existir una sanción. Eso también se establece. No hay esto del perdón judicial ni la suspensión condicional de la pena. Siempre tendrá que darse sanciones alternativas porque sí lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También cuando hay una ponderación o una comparación, hay un derecho que está exigiendo el imputado y un derecho que colisiona con el de la víctima, se tiene que escoger el de la víctima por ser un sector vulnerable. También se aplican tratados y convenios internacionales con preferencia. Ejemplo, la Convención Belén du Pará. Y esto contrastado con lo que dice, o bueno, no contrastado, sino análogo a lo que dice la Constitución Política del Estado en su artículo 256, que nos dice que los tratados y convenios que establezcan de mejor manera los derechos humanos de las personas deben aplicarse con preferencia, aún incluso por encima de la Constitución política, si estos los favorecen más. Entonces, es otro aspecto positivo y diferente. Juicio con informalidades y debiendo juzgar con perspectiva de género. Es una obligación para los jueces juzgar con perspectiva de género, hacer esa diferencia de ver cuáles han sido las diferencias que han existido entre hombres y mujeres, el acceso a la justicia y las desigualdades. Y de acuerdo a eso también juzgar con la debida diligencia. Asimismo, se han creado los SLIMs, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, la FELCB, Ministerio Público con la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que existen instituciones de protección que no están en los otros delitos de orden común. Entonces, la FELCB es una nueva instancia especial de la policía para investigar este tipo de delitos y el Ministerio Público ya no es aquel que va a decir, tráeme las pruebas y yo veo si acuso, si imputo formalmente. En este caso, el Ministerio Público es el responsable de adquirir las pruebas y de no darle esa obligación a la víctima. Por ende, la justicia para ella se hace un poco más sencilla de lo que era antes, porque muchas abandonan sus procesos por falta de recursos, por falta de contar con un abogado, una representación que les pueda dar justicia. Bien, entonces, con eso, acá hasta esta diapositiva, reglas especiales, vamos a quedar por el tema de la hora que les había explicado. Necesito que mañana continuemos con este tema. Desde acá vamos a ir y vamos a tocar también a detalle lo que son las medidas cautelares y con eso después concluiríamos la clase, que van a ser unas 3 horas en total y van a poder participar un poco más y voy a escuchar todas las preguntas que ustedes tengan de esta materia. Bien, con esto le voy a pedir a la moderadora, por favor, les dejo, porque me tengo que conectar en 2 minutos. Muchas gracias y mañana nos estamos viendo a las 13:30 horas, por favor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Bien, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con el control de asistencia. Alfaro. Alfaro Saúl. Argani Irma. Ok, ya le he tomado en cuenta Argani. Bayón Juan Carlos. En sala, presente. Gracias. Choque Leandro. En sala, Choque Leandro, en sala. Está bien, gracias. Huanca Gloria. Presente en sala. Gracias. Celia Huanca.